Que el Señor les bendiga en esta mañana. Nuevamente estamos aquí con ustedes. Gracias a Dios por esta oportunidad y por este privilegio de poder llegar hasta sus hogares, de poder llegar hasta ese rinconcito y poderles seguir compartiendo esta carta maravillosa para mí, para ti también. Así es que espero que estés con nosotros. Te quiero compartir esta frase que el día de hoy publicaba temprano. Dice: el más alto honor y mayor privilegio siempre será servir a Dios. Y yo lo puedo comprobar y lo he podido comprobar a lo largo de estos años en los cuales me ha dado Dios la oportunidad de poderle servir, de poderle ministrar a su palabra a aquella persona, a aquel joven, niño, adulto, que el Señor me ha dado la oportunidad y ese grande privilegio, como siempre lo he dicho. Y sobre todo, gracias a Dios por este privilegio de poder llegar hasta la comodidad de tu hogar o la comodidad de tu oficina o en ese lugar donde te encuentres, a través de estos medios maravillosos que el Señor nos ha permitido, pues hoy poderlos tener y disfrutar de ellos, pero sobre todo poderle servir a Él a través de este medio. Empezamos este día una carta para mí. Con el texto se lo vuelvo a leer, que dice: no les escribo esto para avergonzarlos, sino para darles un consejo, como a mis propios hijos, pues los amo. Me detuve ahí, como a mis propios hijos. Recuerden que siempre en esta carta de Pablo a Timoteo, él siempre lo mira como a un hijo. Y en ese amor que él le da, bueno, le quiere dar las mejores instrucciones que hemos estado viendo ahorita. Y no solamente porque Pablo le ama, sino porque Dios mismo le ama y lo está capacitando y lo está preparando para que él desempeñe un buen servicio para la gloria y la honra de Dios, que ese es el propósito por el cual hoy también nosotros estamos leyendo esas bellas palabras de esta carta dirigida de Pablo a Timoteo, que nos han servido mucho y que yo sé que también a usted le ha servido mucho. Así es que espero que se quede con nosotros, que ponga mucha atención, abra bien sus oídos, abra bien su corazón y pueda recibir el consejo en esta mañana. Así es que vamos a empezar con este canto que hemos traído, la Biblia, y vamos a compartirlo con usted. Si usted está por ahí, bueno, pues póngase de pie, empiece a alabar a Dios junto con nosotros. A mi camino no se equivoca, nunca falla. Cada palabra está escrita, tiene poder y tiene vida, que examina lo profundo de mi corazón. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es un mensaje de amor, útil para enseñar, útil para ayudar, para enseñarme cómo debo vivir. La Biblia es lámpara a mis pies y luz a mi camino, no se equivoca, nunca falla. Cada palabra que está escrita tiene poder y tiene vida, que examina lo profundo de mi corazón. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios. Todo lo que está escrito en la Biblia es un mensaje de amor, útil para enseñar, útil para ayudar, para enseñarme cómo debo vivir. Qué hermoso, ¿verdad? La Biblia nos enseña no solamente cómo debemos de vivir, sino también nos enseña
cómo ayudar a los demás. Así es que en ese concepto de que nos ha ayudado y que podemos compartirle a usted esta gran experiencia que hemos pues adquirido de parte del Señor, nunca para gloria de nosotros, sino para la gloria de Dios. Hoy estamos aquí en este tiempo maravilloso. Espero que nos acompañe, y si usted tiene una Biblia por ahí, bueno, abra su Biblia por ahí y empiece a leer, que realmente esto viene en la palabra del Señor, en esa carta maravillosa para mí y para ti. Primera de Timoteo. Primera de Corintios era la cita del texto que no se la di, ¿verdad? Primera de Corintios 4:14. Pero la lectura es Primera de Timoteo, capítulo número 3, del versículo número 8 al versículo número 13. Y dejamos a Sara para que les dé lectura a estos versículos. Que el Señor les bendiga. Así estaré leyendo Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 8 al 13. Dice así: requisitos de los diáconos. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Ahí están los versículos, ahí está la palabra de Dios leída textualmente como viene ahí en la versión Reina Valera. Pero también, bueno, si usted tiene otro tipo de versión en cuestión de la Biblia, pues por ahí va a encontrar, a lo mejor con unas palabras un poco diferentes, pero al final de cuentas el mensaje pues es el mismo. Así es que yo le invito a que usted lea sus versículos, pero que también ponga mucha atención, porque lo que nosotros también le compartimos aquí, bueno, es la explicación, es el concepto, es para que usted y yo comprendamos mucho mejor la palabra del Señor. Así que nunca, quiero remarcar esto nuevamente, nunca vamos con ninguna denominación, no somos de ninguna denominación ni profesamos ninguna denominación en cuestión aquí en este tiempo. Solamente profesamos a ese Cristo maravilloso que nos amó, a ese Dios maravilloso que nos capacita a través de su Espíritu Santo y que es la palabra de Dios transmitida así, a través de la palabra, a través de la Escritura, a través de la guianza del Espíritu Santo. Así es que yo espero que en esta hora usted ya tenga sus oídos bien abiertos y pueda recibir el consejo, pueda recibir esa carta leída, explicada. Estos versículos los hemos estado mirando poco a poquito cada uno de ellos. Y ahí hay los requisitos para un diácono. Recuerde que le dije que había requisitos muy similares a los de un obispo y por eso ya no los habíamos traído otra vez a volver a repasar en estas clases. Pero sí, tomamos algunos que no hay en el obispo, pero que hay específicamente, pues ahí en el diaconado. Para empezar en esta hora, yo quisiera remarcar muy bien, porque hoy vamos a tocar, le dije, acerca de la mujer. Así es que, bueno, pero antes de eso yo quiero decirle o mostrarle por ahí esta lámina que dice ahí, diácono, ¿verdad? ¿Qué es un diácono? Es el siervo práctico de la iglesia. Nuevamente le digo que la iglesia no son cuatro paredes. La iglesia es toda un grupo, toda una congregación que se ha reunido en un lugar para adorar a Dios. Así es que esas congregaciones varían, tienen diferentes denominaciones, pero cada una de ellas en su forma quiere agradar a Dios, seguir aprendiendo, seguir instruyéndose, seguir edificando su vida en lo espiritual. Así es que ahí
no solamente existe el obispo, aquel que está al frente de la iglesia, aquel que observa, supervisa, sino también está el diácono. El diácono es aquel servidor en la iglesia, aquel que está ahí para servir, para hacer el trabajo, para hacer las actividades, para ponerse a la disposición de la congregación. Está dispuesto a entregar su tiempo, sus habilidades al servicio de los demás. Recuerdo que le dije, no solamente en cuestiones a veces pues de un diácono, no solamente en cuestiones a veces de mantenimiento de aquel lugar donde se reúnen, sino sobre todo también en lo espiritual. Vemos aquí, le compartí esto acerca de una mujer aconsejando a otra mujer, pero también vemos, podemos experimentar a través de los hombres. Pero le dije que en esta parte del diaconado habla de dos, habla de mujer y habla de hombre. Y cierto, específicamente podemos ver que una persona que quiera ser diácono debería de ser, pues, llevar cada uno de estos requisitos que ya le compartimos la semana pasada. Pero hoy precisamente vamos a hablar acerca de la mujer. Acerca, dice Pablo ahí, las mujeres. Quiero empezar con esto. En esta porción, en estas palabras de Pablo escritas a Timoteo, Pablo no se está refiriendo a una mujer que sea diácona. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque en ningún momento vemos a Pablo escribiendo la palabra diaconisa, refiriéndose al género femenino. No lo está escribiendo. ¿Por qué le digo que aquí no se refiere a una mujer diaconisa? Porque Pablo era muy claro en escribir. Él no ocultaba nada. Claramente escribía las cosas que le eran dictadas por el Espíritu Santo. Pablo es muy claro al escribir. Ahora, Pablo también es muy correcto al escribir. Y si está hablando de características de un diácono, él hubiera especificado ahí y diaconisas, pero no lo hace. Por eso quiero remarcar que las cualidades que hoy vamos a ver acerca de la mujer, no se trata de que ella sea diaconisa, sino se trata de que es la esposa del diácono. También vemos ahí que Pablo dice las mujeres y hace un paréntesis hablando atrás del diácono y enfrente en el siguiente versículo también del diácono, pero hace un paréntesis y dice las mujeres, así que en otras palabras pudiera decir la esposa del diácono. Así es que por eso vamos a hablar acerca de la esposa del diácono. Estas cosas que yo les escribo, todos estos versículos, dijo Pablo, habla ahí directamente, diáconos. Así es que vuelvo y le digo, si él hubiera querido decir mujeres diaconisas, perdón, que ejercieran este ministerio, hubiera dicho diaconisas, o hubiera escrito ahí también cualidades para un diácono y una diaconisa. Pero no, solamente dice cualidades para un diácono, características de un diácono. Otra de las cosas, vemos o podemos observar que Pablo dice que deberían de ser sometidos a prueba. Y una de las cosas muy importantes que todo varón que quiere ejercer el diaconado, si es casado, es importante echarle un ojo a la característica o la conducta que tiene su esposa. Es importante porque hay una de las características que debe de tener un diácono como un obispo. Dice que él debe de ser o de ejercer o de gobernar bien a sus hijos ahí o a su casa. Para poder desempeñar el diaconado, él tiene primero que ejercer ese diaconado en su casa. Así es que es importante echarle una mirada cuando son sometidos a prueba a la conducta de sus esposas. Por eso vuelvo a decirle, hoy vamos a ver los versículos y estas cualidades acerca de las mujeres, pero refiriéndonos a la esposa del diácono. Pero vuelvo y le digo,
En su caso, si tú como mujer quieres ser una diaconisa y en tu congregación, en ese lugar donde tú estás sirviendo al Señor, se te permite, hazlo con toda libertad, pero bajo la guianza o bajo la autoridad de los que están arriba de ti. Si eres una mujer, y esto es bíblicamente, si eres una mujer casada, tú debes de estar bajo la autoridad de tu marido y también después bajo la autoridad de tu pastor. Eso es conforme a la palabra del Señor. Si tú eres una mujer soltera, debes de estar bajo autoridad, la autoridad de tu padre y también la autoridad de tu pastor, y así estarás bajo la autoridad de el Señor. Recuerda que en otras porciones Pablo dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y eso es correcto, pero también dice que el varón es la cabeza pues de la familia, de la casa. Así es que en la iglesia, la cabeza de la iglesia aquí sobre la tierra, pues es precisamente el obispo. Y bajo el obispado, entonces todos los diáconos servirán también al Señor. Así es que es muy importante recalcarte eso acerca de las mujeres. Tú pudieras excusarte o decir, estoy bajo la autoridad de Cristo. Perfecto, te lo aplaudo, pero si no estás bajo la autoridad de quien mismo Dios ha puesto sobre la tierra, entonces tú, déjame decirte, no estás bajo la autoridad de Cristo. Si tienes, ahí vuelvo, si eres mujer casada, tienes autoridad, tu marido. Si eres una mujer soltera, tienes autoridad, tu padre. Y después de esto, de tu padre o de tu esposo, estaría el pastorado. Y después del pastorado, pues ahora sí, tú estás diciendo, estoy sujeta a Cristo. Pero si no te puedes sujetar a tu padre o a tu esposo, entonces mucho menos te sujetarás a Cristo. Así que, bueno, en ese concepto quiero decirle, cuando tú como mujer no tienes padre o no tienes ya esposo, que seas una mujer viuda o seas una mujer joven, pero no tienes un padre, sujétate a tu pastorado. Y cuando tú te sujetes a tu pastorado, entonces estás sujetada a Cristo o a Dios. Así es que, bueno, quiero que quede bien claro esto. No estoy en contra de las mujeres que sirven al Señor, sino que debemos de servir las mujeres bajo autoridad, porque Dios mismo ha puesto a la mujer bajo autoridad y siempre habrá una autoridad que tú te debes de poner bajo ella para estar bajo la autoridad de Cristo. No nos podemos pasar ese concepto de Dios en la vida de una mujer especial. Nos ama mucho Dios y hemos servido al Señor durante mucho tiempo, y yo creo que Pablo también se sirvió mucho, ¿verdad? Muchas mujeres le ayudaron, así como a Jesús muchas mujeres le ayudaron, pero Pablo siempre reconoce esto y le dio un alto honor, sobre todo aquí hablando de Timoteo. Pablo le recalcó a Timoteo, admiraba la fe que había en su madre y en su abuela, esa fe, bueno, pues una fe sincera, y Pablo se lo reconoció. Por eso te digo que Pablo reconocía a la mujer en el servicio del Señor. Así es que es muy importante que tú y yo sirvamos al Señor bajo autoridad. Así es que en este concepto vamos a ver entonces las cualidades o cómo debe de ser el carácter de esa esposa de un diácono. El diácono es un servidor de la iglesia, ¿verdad? Un hombre que está al servicio de la iglesia. Pero si este hombre está casado, entonces es importante, muy importante, la conducta de su esposa, porque ambos servirían al Señor, estarían al servicio del Señor. Es muy importante que tú como diácono, antes de tomar el liderazgo, o que quien te ha escogido o te va a escoger, o tienes el anhelo de ser diácono, es muy importante que si estás casado, cuentes con el apoyo de tu esposa. No quiere decir que no puedas servir al Señor tú solo. Sí lo puedes servir tú solo, ¿verdad? Porque Dios te ha dado esa capacidad como varón de servir al Señor, pero es muy, muy importante, si tú lo hicieras,
con tu esposa en un acuerdo. Servirías al Señor con mucha más libertad y con mucha más capacidad. Así es que, bueno, es importante que tu esposa y tú estén de acuerdo a servir al Señor los dos juntos en este diaconado. Y ambos serían aprobados tanto por la sociedad, por la iglesia, como también por Dios. Muy importante recordar que, bueno, son uno en el Señor. Y si ambos le sirven al Señor con esa devoción y con esa dedicación, bueno, sería algo espectacular y una gran bendición a tu congregación. Vemos esta primera característica que quiero remarcar en la esposa del diácono. Dice que no debe de ser calumniadora. Aquí vemos una tremenda tacha, ¿verdad?, a la calumnia. Esta mujer que es esposa de un diácono no debe de ser calumniadora. Una mujer que no difame ni a su esposo ni a aquella persona que se acerca para que su esposo le sirva o donde su esposo está sirviendo. Esta mujer no debe de difamar ni la credibilidad de su esposo, ni tampoco andar difamando pues a alguien de la congregación. No debe de ser traicionera. Eso es lo que es calumniar, traicionar. Muchas mujeres, bueno, no querrán servir junto con su esposo en este diaconado, pero entonces no estorben tampoco el diaconado que Dios ha puesto en su esposo. Si no le puedes ayudar en este servicio, si no puedes hacer mucho con él, bueno, pues tampoco sirvas de estorbo en cuestión de lo que él está haciendo. Al contrario, mantente ahí. Quizá no hace mucho, pero si estás calladita, si está por ahí apoyándole, si está por ahí, bueno, hazlo. Quizá no tengas o no quieras tener esa capacidad, porque no creo que no la tengas. Yo creo que todos tenemos la capacidad cuando nos ponemos en las manos del Señor, pero también tenemos la capacidad de poder estorbar a los que quieren servir al Señor. Así es que, bueno, no seamos de los que estorbamos, de los que difamamos, de los que traicionamos, de los que nos metemos en chismes. Muy importante, si tu esposo platica algo contigo de lo que él está sirviendo al Señor, de lo que a él le han pedido consejo, de lo que a él le han venido a traer, bueno, un comentario para que él les dé un consejo, y él en toda confianza te lo cuenta a ti como su esposa, pues no lo hagas un chisme. Es muy importante que la mujer, la esposa de un diácono, no sea calumniadora. Empezando no calumniando a su marido, pero tampoco a aquella congregación en la cual ella está también y pertenece a esa congregación. Recuerda que a través de ti, Dios también está observando el trabajo de ese esposo que tú tienes. A través de ti, ese esposo que tú tienes sirviendo al Señor, él puede servir al Señor con mayor libertad. Ayúdale, apóyale. Sé una mujer, bueno, que no entra en calumnias, no entra en chismes. Es muy fácil que a veces vengan los chismes a nosotros, pero sé de las que detienen el chisme, no de las que continúan el chisme. Sé de aquellas que pone un alto y expresa, hablar siempre con la verdad, hablar siempre para, en lugar de difamar a alguien, puedan ayudarlas. Puedas tú fortalecerlas y puedas tú guiarlas por un buen camino. Recuerda que si dos trabajan, bueno, habrá mayor recompensa de ese trabajo. Pero si dos que están viviendo juntos no están de acuerdo, bueno, pues ahí hay dificultades. Entonces tú como esposa, ayuda en ese ministerio de tu marido. No seas calumniadora. Y la otra, que esto me gustó bastante cuando ahí dice, debe de ser fiel en todo. Me llamó tanto la atención que se pone ahí estas palabras, que si simplemente dijera fiel, bueno, estamos hablando de una grande responsabilidad. Estamos hablando de que la mujer debiera de ser fiel con su esposo, fiel en su casa, pero ahí habla fiel en todo. Hace una especificación, no solamente la palabra fiel, sino que la completa. Y yo siempre he dicho, todo es todo. No hay nada fuera
No hay nada que se pueda excluir. Aquí yo te compartía esta imagen, ¿verdad? Este dibujo acerca de una mujer que está recibiendo a otra. Quizá para un consejo, quizá para darle, bueno, algunas instrucciones, quizá para estar ahí a lo mejor apoyando en alguna situación que la otra mujer esté pasando. No lo sé exactamente, lo podemos imaginar de muchas maneras, pero podemos ver ahí que esta mujer es fiel en todo. Es una mujer digna realmente de toda confianza. Esto es lo que realmente necesita Dios en la pareja, en los esposos, en aquel hombre que quiere ser un diácono. Recuerda, cuando la palabra habla de diaconado, no es simplemente el servir a los demás, el compartir las cosas como alimento, como ropa, como algunas bendiciones que vienen del Señor a la iglesia a través de otras personas y Él sea el que reparta. No es nada más es eso. También cuando habla de diaconado, habla de estar preparado para el servicio, para la capacitación, para la consejería, para dar instrucciones, para apoyar a la congregación, para apoyar en su momento también al pastorado, al obispo, y estar ahí listo para toda buena obra. Así es que es importante que la esposa sea fiel en todo, empezando con la fidelidad dentro del marido. Vuelvo y te digo, si un esposo, si un hombre sirve al Señor, al lado va su esposa sirviendo también juntamente con él, entonces sería un privilegio servir al Señor, como te lo compartía hace un rato en esa frase. Servir al Señor es uno de los mayores privilegios, pero también una de las mayores recompensas cuando eres casado y van los dos de acuerdo sirviendo al Señor. Se sirve con mayor libertad. Así es que, bueno, la mujer debe de ser fiel en todo, digna de toda confianza. No solamente en la confianza que su marido le tenga, sino también en la confianza en que la congregación le tenga a ella. Recuerda que estas cualidades de este diaconado del obispo son cosas que Pablo le está enseñando a Timoteo en la manera en que él va a estar sirviendo en una congregación, en la manera en la que él se va a dirigir en la congregación. Así es que es importante estas dos cualidades o características de esta esposa, no calumniadora, pero también fiel en todo. Y quiero que te quedes con esto, fiel en todo, digna de toda confianza, una mujer a la cual se le pueda contar, con la cual se pueda apoyar, con la cual se pueda tener un momento agradable, un momento bueno en el cual va a traer algo edificante para la vida, pues de aquella persona a la cual ella está sirviendo. Muchas veces queremos el título y ser reconocidas y ser importantes, pero yo quiero decirte en esta mañana que no es nada más el título. Un diaconado no debe de servir a Dios nada más por un título, sino debe de servir a Dios por la pasión de tener ese privilegio de servir a Dios. No por un título, no por un reconocimiento, sino por esa pasión de dar un poquito de lo mucho que ha recibido de parte del Señor. Así que, bueno, con esto te dejo a aquella mujer, a aquella esposa de este diácono, bueno, pues sea de esta manera. Así que, bueno, yo creo que ha quedado muy claro que estamos hablando de la esposa de este diácono. Así que seamos en esto nosotros también fieles al Señor, sirviéndole con toda libertad y pudiendo en todo momento tener ese gran privilegio de compartir al Señor manifestado en nuestras vidas. Recuerden que siempre nosotros vamos a servir, no al ojo, no al hombre, no a la aprobación también, pues nada más del ser humano, sino principalmente a la aprobación de Dios y al acierto de Dios, para que a través de ese acierto de Dios se pueda ver que nosotros servimos a aquellos que están a nuestro alrededor. Y ten esto en tu mente, es un privilegio servir. Es un privilegio servir. En la comunidad, bueno, a aquel que le sirven se siente privilegiado, pero en la obra del Señor, el
Privilegiado es aquel que sirve, no aquel que está sentadito recibiendo, sino aquel que está sirviendo a los demás. Ahí está el sabor de la vida cristiana. Así que ha sido un placer servirte, ha sido un honor servirte, y yo en esta hora quiero dejarle el lugar a Sara porque ella va a orar para despedirnos. Y bueno, te espero aquí que sigas estando con nosotros, y si esto te es útil a ti, lo puedas compartir con alguien más. Está en toda la libertad de que tú puedas compartir este material. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Dios les bendiga, así mismo vamos a estar orando. Gloria a Dios, te damos las gracias por habernos permitido haber escuchado tu palabra. Sé que en nosotros está el hacer hacedores de ella. Padre bueno, sé también que en algunas cosas nosotros se nos dificulta, pero sé que tú nos darás las fuerzas para poder así hacerlas. Dales, Padre, sabiduría y que entiendan también la palabra a los que están escuchando esta transmisión. Sé que esta bendición de palabra ha llegado y se ha compartido a aquellos que han escuchado el día de hoy. Y sé que más tarde estarán otras personas igual, Padre. Sé que tu palabra ha llegado y sé que no solamente está aquí, sino en otros lugares. Amén. No les escribo esto para denosarlos, sino para darle un consejo como a mis propios hijos, pues los amo. Primera de Corintios 4:14. Que el Señor les bendiga.